Hola amigos, buenos días. Lo primero que os voy a pedir es un me gusta, porque ayer os lo pedí y he visto que muy pocos dais me gusta, pero sois muchos los que miráis mis vídeos. No os suscribís, no me dais me gusta. Y como os he dicho, si no me dais me gusta y no os suscribís, pues la visibilidad de mis vídeos en YouTube es la más baja. Queda regada la parte de atrás y no llega a toda esta gente que debería de llegar y poder aprovechar mis vídeos. Pero bueno, dicho esto, claro, normalmente lo que tendría que decir para el final, pero os lo digo para el principio, porque luego no os acordáis. Pero en todo caso, si os gustan mis vídeos, por favor, dame un me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Bueno, de lo que os hablé ayer, pues cuando lo terminé de grabar el vídeo, me enteré de la noticia de que el rey Felipe VI había designado candidato a la investidura, perdón, mejor dicho, había propuesto candidato a la investidura a Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. Lo ha comunicado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y bueno, ahora la presidenta del Congreso tiene que hacer los movimientos, prepararlo para presentar al Congreso al candidato propuesto por el rey y debatirlo. Es decir, es la persona que decidirá los plazos. Se ha excusado de que lo va a hablar con Núñez Feijóo para ver cómo lo montamos y tal y tal. Pero cuidado que aquí hay trampa. Lo que busca es alargar todo lo posible la celebración de la moción de investidura y pues darle tiempo a Pedro Sánchez a ver si consigue algunos aliados y la investidura de Alberto Núñez Feijóo acaba fracasando y de esta manera el rey tendrá que proponer al otro candidato con más posibilidades, que en este caso sería Pedro Sánchez. Y durante este margen de tiempo, si Pedro Sánchez consigue los apoyos suficientes, con suficiente mayoría, pues podría ser que fuera el próximo presidente del Congreso. Pero ojalá que no sea así, porque una España gobernada con las imposiciones y las condiciones que pongan los separatistas, pues esto no va a ser bueno para España, porque habrá una parte que quedará perjudicada. En parte se van a beneficiar los independentistas, no solo en sus objetivos políticos y no solo en los territorios, porque no os penséis que la población se va a beneficiar, porque van a subir más los impuestos y las políticas de los independentistas tampoco están muy claras, porque supongamos que consiguen la independencia, entonces, ¿qué modelo de constitución quieren para el territorio que se quieren independizar? ¿Qué políticas quieren aplicar? Y de esto no lo sabemos. Pero en todo caso, sí sabemos que hay la inmensa mayoría de los habitantes del territorio quieren permanecer dentro de España. Además, hay algunos partidos que han hablado. Si se diera el supuesto caso de que hubieran unos referéndums en los territorios de los que buscan la independencia, pues el referéndum tendría que ser a nivel de España, no solo en el territorio en concreto. Por ejemplo, si quieren un referéndum de la independencia de Cataluña o un referéndum de la independencia del País Vasco o de Galicia o de cualquier territorio de España, entonces no solo los electores del territorio, sino de toda España. Tienen que votar si están de acuerdo en de que esta parte de España se independice. Por tanto, va a haber muchas complicaciones y no irán a fondo los verdaderos problemas que está pasando el país. Si es verdad que Pedro Sánchez había conseguido apoyos para la mesa del Congreso, o sea, para controlar el Congreso, poniendo a su candidata, que era Francina Armengol, y por muy poquito, por mayoría absoluta, ha conseguido puestos. Pero bueno, esto no significa que con la investidura pueda ocurrir lo mismo. Se podría dar el caso de que saliera investido presidente del gobierno Alberto Núñez Feijóo y tuviéramos una cámara baja, el Congreso, con una mesa, con una presidencia del Congreso socialista, en la persona de Francina Armengol, y un gobierno distinto al socialista, un gobierno de derechas, presidido por Alberto Núñez Feijóo, en el que se excluirían los apoyos de los separatistas.
Esto es posible que ocurra. Bueno, ya veremos lo que va a ocurrir. Bueno, también le iba a deciros que ayer, debido a ayer que os quería hablar del tema de ayer, que todo el día los telediarios y también las noticias no se hablaba más que del famoso beso del Mundial. Este beso eclipsó lo que era la celebración del Mundial. En vez de hablar de deporte, en vez de hablar de fútbol, en vez de hablar de los campeones, pues no sé otra cosa que estar todavía hablando del beso. ¿Pero qué beso? Pues un beso que dio el presidente de la Federación de Fútbol Femenina, pues me creo que se llama Luis Rubiales. Lo de Rubiales estoy seguro que se llama, pero el nombre no me acuerdo bien. Me parece que es Luis Rubiales. Y si me equivoco, os pido que me disculpéis. A la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. Vaya apellido, Hermoso. Pues sí, debía ser hermosa, pero hermosas eran todas las chicas del equipo femenino de fútbol, porque todas están guapas, están bien cuidadas físicamente, claro. Jugando a fútbol se tiene que tener un buen físico. Pues, en plena euforia, pues pasó la chica a felicitarle, porque al lado también estaban su majestad, la reina Leticia. El rey Felipe no vino, pues supongo que se tenía que quedar aquí en España para preparar lo de las consultas para la investidura. Y a la reina Leticia le acompañó la infanta Sofía, porque la princesa de Asturias pues está haciendo su curso de formación militar en la Academia Militar de Zaragoza. Pues pasó que allí, a donde estaban las autoridades, donde estaban los más destacados, pues pasaban ahí los jugadores de fútbol para recibir las felicitaciones, y el presidente de la Federación de Fútbol Femenino cogió a Jenny Hermoso, así, en la cara, cogió así, y le dio un beso muy cariñoso, un beso efusivo, que fue muy efímero, porque por lo que vi, ¿cuánto duró este beso? Un segundo, no más de 2 segundos, un segundo o 2 segundos. O sea, fue un momento, un beso, un simple beso. No era ninguna agresión, no era ningún morreo, ni siquiera un largo morreo, de estos besos que duran un ratito, y además con lengua, pasándole la lengua, ni esto siquiera. Entonces, saltan las feministas, saltan digamos, las analfabetas de estas de gobierno como Irene Montero, la ministra de Igualdad, sale Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, y sale otra de las ministras del gobierno de Sánchez, como es Ione Belarra. Todas las ministras comunistas, y dicen que esto es agresión sexual, que esto es un delito. Pero vaya tontería. ¿Sabéis, por ejemplo, que los pueblos del sur de Europa, en concreto España, por ejemplo, somos un pueblo mucho de dar besos? Porque el beso es la expresión del cariño, es la expresión del afecto, es la expresión de que te gusta a alguien. Y entonces una de las maneras de disfrutarlo, de vivirlo, es besarlo, dar el beso. Pueblos como los árabes también son muy de besar. Cuando se reciben entre familiares o entre amigos, lo que hacen es darse un beso, tanto en las mejillas como en los labios también, suelen hacerlo con frecuencia. O incluso pueblos como los rusos, los pueblos eslavos también son bastante de besar. No hay nada de malo, es pues un tic cultural, aparte de un tic instintivo, lo puede llamar. ¿Por qué? Porque existe la atracción entre sexos, entre femenino y masculino, existe esta atracción. Además, como ya dije en mi vídeo de ayer, el presidente de la Federación Femenina de Fútbol no es que fuera un viejo verde, es un hombre joven, más bien maduro tirando a joven, a joven. Y ellas son chicas jóvenes, deportistas, guapas, y él se puede resistir a dar un beso. Y sin embargo, estas tonterías del feminismo, de perseguirlo todo, contradice, por ejemplo, que las escuelas ahora están enseñando guarrerías, están enseñando las guarrerías de la masturbación, están enseñando no sé qué tonterías sexuales a los chavales. Y además de estas tonterías que les están enseñando, que esto ya deberían de aprenderlo ya más bien cuando estuvieran en la enseñanza secundaria, para explicarlo con más detalle, pues tiene mucho acceso a internet, donde sube todo, por ejemplo, la pornografía.
La pornografía en Internet, hay millones de vídeos de pornografía en que se ven todos los juegos sexuales, todas las maneras de hacer sexo, todas las maneras de practicar sexo, y en vídeos de muy buena calidad y artistas pornográficas que son muy agraciadas físicamente, son muy atractivas físicamente, porque si no lo hacen mujeres con muy buen atractivo físico, pues los vídeos no venden, no dan. Y hay millones de estos vídeos y tienen acceso, todo el mundo tiene acceso, cualquiera que sea la edad, a ver estos vídeos, y ahí aprenden de todo. Todo lo que tenga que saber sobre eso lo aprenden. Pero bueno, no compliquemos más las cosas. En el sexo solo hay una cosa peligrosa, o dos, mejor dicho dos. El embarazo no deseado y que te contagien de alguna enfermedad venérea. Entonces, el peligro que hay es una mujer dejarla preñada y abandonarla. O aunque tuviera una relación con un hombre, pues tiene la relación, ella da su consentimiento para pasarlo bien en los juegos sexuales, en los actos sexuales, y puede ocurrir que el hombre, bueno, no me gustas, no me siento bien contigo, pues te vas a hacer puñetas y yo me largo. Y la abandona. Y entonces la mujer se queda ahí preñada o acaba siendo madre soltera como el crío, con todos los problemas que hay. O bien, pues puede ser que ambos quieran pasarlo bien con los juegos sexuales, ya que existe la atracción entre hombre y mujer, entre el sexo femenino y masculino. Se lo pasan bien, pero no se conocen bien, y resulta que uno de los dos, o bien los dos, pues tienen algún tipo de enfermedad sexual y se contagian. Y así aquí sí que la han cagado. Pero bueno, entre estas cosas, a un simple beso, intentar criminalizarlo, intentar convertirlo en un delito, pues hay un abismo enorme, una tontería enorme. Como el código penal anterior a que puso Irene Montero, porque el código de Irene Montero, pues creo que es más o menos de hace un año, o era del año pasado. Pues si una mujer, a alguien le besaba sin su consentimiento, pues solo tenía que poner una denuncia y la cosa iba a juicio y se consideraba un abuso. Porque claro, un hombre le da un beso a una mujer, no le va a hacer ningún daño. Físicamente no le va a hacer ningún daño, no le va a causar ninguna lesión, pero le quedará la sensación desagradable de que se ha abusado. Y esto puede crear un poquito de daño psicológico, pero que tampoco hay para tanto. Entonces esto se consideraba abuso y tenía unas penas mínimas. Unas penas que la persona que no tiene antecedentes penales aquí en este país, pues si la pena no es más de 2 años, no va a la cárcel. Y ahora un simple beso, no consentido, o que parezca no consentido, y lo denuncie la afectada, la víctima, la mujer o el hombre, lo denuncie, pues sí está bastante penalizado, porque la pena puede ser de 1 año a 5 años, a 4 o 5, no me acuerdo bien, tiempo demasiado largo. Y además, si antes la víctima, la persona afectada era la que pedía la denuncia, ahora ni hace falta que ponga la denuncia, sino que exista la prueba. Por ejemplo, lo que hemos visto como el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol Femenino, el beso que le ha dado a Jenny Hermoso. Pues la fiscalía podría actuar de oficio. El gobierno puede decir a la fiscalía, actúa, denuncia, abre una querella, abre una demanda y busca la manera de castigar. Porque esto no lo podemos consentir y no podemos hacer que sea una cosa normal, una costumbre. Pues claro, en el gobierno, ahora gobierno en funciones, estas 3 ministras que se han quejado, que han dicho que es una horrible guarrería, pues pueden incitar a la fiscalía de que actúe. Entonces, ya aquí depende del juez que lo juzgue. Porque de jueces hay de toda clase, como de personas, hay de todas clases y todas ideologías. Y bueno, supongo para una tontería así, con lo que están acostumbrados a los jueces a todo tipo de delitos, dirá, bueno, pues le voy a poner la pena mínima. Y si Luis Rubiales, presidente de la selección femenina de fútbol,
no tenía antecedentes penales, pues no va a ir a la cárcel. Pero habrá sido una tontería. Un mal gasto para vosotros, para los contribuyentes, porque trabajó de la fiscalía, las investigaciones y todas estas historias de los procedimientos judiciales no son gratis. Lo tienen que pagar los contribuyentes. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tonterías pasa aquí? Pues estas tonterías de las que he hablado, de que podría haber un procedimiento judicial. Y además, fijaos que Irene Montero, esta misma ley, es tan chapucera que nos olvidamos que a más de 1000 agresores sexuales les han rebajado las penas. Saldrán antes de la prisión. Además, más de un centenar de estos agresores sexuales se han beneficiado de esta ley, de las chapuzas que hay de esta ley. Han salido de la prisión. Y esto contradice que al mismo tiempo, por un simple besito, pues ya te cae todo el mundo encima y tienes que ir a que te hagan un juicio a los tribunales. Una absurda tontería. Pero bueno, antes, pues ya sabéis, la gente se besaba. Yo me acuerdo en mi época de las discotecas, que en algunas discotecas había unas salas oscuras donde había unos sillones, y ahí las parejas se iban a estos rincones, que por cierto estaban bastante oscuras, y allí se morreaban, se besaban, claro, con consentimiento, pero una cosa que pasaba, si uno era como uno, era como el otro, no es que tuvieras como una sola pareja fija, y pasaba y era algo normal, y nadie se escandalizaba por esto. Además, las chicas, pues, ahora en Instagram se exhiben para ver cuántos me gusta consiguen o cuántos seguidores. Se exhiben, pues, de manera sensual, enseñan mucho su belleza, lo agraciado que tienen en su cuerpo, la hermosura, toda la hermosura femenina que tienen. Se maquillan bien, se ponen ropa sexy, bañadores, ropa de lencería o ropa pues provocativa, pues dan, para ver qué grado de atracción tienen. Pues antes, cuando no existía internet y no existían estas redes sociales para dejarse ver, pues las mujeres lo medían en la cantidad de besos que le daban a los hombres. ¿Cuántos besos te han dado los hombres? ¿Cuántos hombres te han intentado besar? Porque en aquella época que además había mucha represión o iba arrastrando una época de represión y las chicas eran muy difíciles, pues los hombres tenían que ser atrevidos. Y sobre todo la mentalidad era que tenían que dar el primer paso. Tenían que ser los primeros en hacer los besos y los abrazos. Y luego los segundos pasos, pues ya eran pues los juegos sexuales. Pues quitarse toda la ropa y a montarse el uno con el otro y a pasarlo bien. Hasta que ambos se corrían, se quedaban bien mojados y se corrían. Pero claro, los primeros pasos eran las caricias, los abrazos y los besos. Y bueno, no se consideraba nada malo. Pero ahora estas inquisidoras comunistas nos quieren imponer otra nueva moral, considerar que esto es algo impoluto, que es un pecado también, como hacían los sacerdotes de antes, los capellanes. Estas cosas sexuales, estos pensamientos sexuales, estas ganas de besar, estas ganas de abrazar a una chica, estas ganas de tocarla, esto era un pecado, prohibido por el sexto mandamiento, por aquello de los actos impuros, por aquello de no fornicarás, no follarás. Pues por esto, y ahora van más o menos con lo mismo, dejando aparte otras culturas u otras religiones que también imponen este tipo de represiones. Por ejemplo, las mujeres musulmanas tienen completamente tapadas, no se le puede ver si están guapas o no lo están porque tapan completamente su cuerpo. No sabemos si es hermoso y bello o si no lo es, no lo sabemos porque lo tienen completamente tapado. Y con estas dificultades, con no dejarse ver, imaginaos con el tema de los besos, aparte. Pero bueno, esto de ayer, de todo día hablando de esta tontería de estos besos, pues yo creo que es una cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas que está pasando el país. Por ejemplo, en estos momentos hemos tenido un terrible incendio en Canarias que ha afectado a miles de personas. Ha habido un incendio muy grande. Y entonces, no se habla mucho de este tema. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué el gobierno de España manda al ejército español a Ucrania, manda armas a Ucrania, ayuda a Ucrania en aviones, en soldados, en tanques,
en armas, en ametralladoras y todo esto. Sin embargo, no destina recursos humanos, por ejemplo, ejército, porque el ejército no solo está para defender el país o para invadir otro país si la ocasión lo requiere. El ejército también está para servir para las necesidades del país. En este caso, se tenía que haber mandado al ejército a Tenerife a apagar el fuego, a ayudar a apagar el fuego. Mandar aviones del ejército, pues que vaciaran bidones de agua o que lanzaran tierra, enviar pues los camiones del ejército, enviar los soldados que servían de refuerzos en la estrategia de hacer, en este caso, la batalla contra el fuego, apagar el fuego, proteger las propiedades de los habitantes de la zona para que no quedaran quemadas. El ejército, por ejemplo, tenía que haber intervenido aquí. El gobierno se tuviera que haber preocupado por esto, en vez de mandar el ejército a Ucrania y de esta manera provocando a Rusia, que no nos lo merecemos como enemigo, porque de Rusia necesitamos muchas cosas. Necesitamos su petróleo, necesitamos su gas, necesitamos su grano, necesitamos sus fertilizantes, necesitamos sus materias primas, necesitamos sus mercados para nosotros exportar y vender nuestros productos a Rusia. Y también necesitamos su turismo, entre muchas cosas. Por tanto, no nos conviene quedar mal con Rusia. Y esto es en lo que nos ha metido el gobierno. Manda ayuda a Ucrania, que es el enemigo de Rusia, con recursos materiales y humanos de España, que también cuesta mucho, mucho dinero. Y esto va contra nosotros, porque nos estamos enemistando con los rusos. Y sin embargo, no lo dedica para lo que necesita el país, por ejemplo, como el tema de los incendios. Pues ya os digo, pues hablamos todo el día como la tontería del beso y pues como esta cortina de humo distraemos a la gente. Y ahora que me acuerdo, os digo que el tema del beso, de que tanto se ha criticado, que la chica esta, la Jenny Hermoso, si en principio dijo que no le había gustado este beso, pero que había sido un acto cariñoso, un acto efusivo, un acto de un saludo, en fin, estaban de celebración, yo no lo había encontrado mal, pero dijo que no le había gustado, pero me he enterado de que la chica es lesbiana. Y claro, una chica que es lesbiana, lógico que no le guste que un hombre le bese. Esto también lo tenéis que tener en cuenta, ya que habréis estado muy impregnados de la polémica de este beso que se lo ha pintado como un delito, como una guarrería, como una cosa que no sé qué tenía que haber hecho, pero no tenía la mínima importancia y incluso podría tener su detalle simpático, porque ¿cuántas mujeres pueden decir, me ha besado tal persona, tal persona? ¿Cuántas personas me han besado? Esto incluso a las mujeres les hace sentir mejor, aunque no les guste. Sobre todo, según qué persona les da el beso. Porque para las mujeres, las personas, los hombres, pues tienen sus posicionamientos, sus clasificaciones, sus valoraciones. Hay hombres que para la mujer valen más y otros valen menos. Y si es un hombre que admiran más, vale más para ellas, pues da más importancia a este beso. Pero bueno, volvemos al tema que hablaba antes. Querían hacer una cortina de humo hablando de esta tontería de este beso y pues tapar los problemas que están pasando en España. Problemas de la inmigración que nos invade. ¿Y qué se hace con ella? Porque esto lo tapan completamente. Problemas por ejemplo, del desempleo. En España es muy difícil encontrar trabajo. Hay muchas dificultades. Las empresas también están pasando por muchas dificultades. Están cerrando muchas empresas. Los impuestos no paran de subir y seguirán subiendo. Precisamente ayer, con el tema del beso, también salió la noticia de que Bruselas ha dado un toque de atención al gobierno de España. Les ha dicho, tenéis que empezar a gastar menos y tenéis que subir los impuestos. Porque los que os hemos prestado, por ejemplo, los fondos Next Generation, hay que devolverlos, hay que pagarlos. Y claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las propuestas que hizo Pedro Sánchez, aparte de querer hacer pagar por utilizar las carteras, es subir el IVA. Ya sabéis que pagáis un 21% de IVA. Y además, si ahora os sube, cuando llegue el momento, cuando ya haya gobiernos, ya hay gobierno de Pedro Sánchez, que también podría ocurrir como el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, porque lo prestado por Bruselas hay que devolverlo y hay que pagarlo. Pues imagináis que en vez de un 21% de IVA, os lo sube a un 23% o a un 25%.
Hay países que tienen un 25% de IVA. O sea, una cuarta parte de cada euro, una cuarta parte se lo queda para el Estado, en forma de impuestos. Pues esto puede ocurrir. Es uno de los temas que hay que hablar. Además, con el añadido de la inflación, han subido mucho los precios. Claro, con esto como el IVA también recaudan más. Esto es un tema de los que os ocultan. O bien el tema de la delincuencia, por ejemplo. Cada vez hay más agresiones, más robos. Hay más gente indeseable por las calles. Los ocupas, por ejemplo. Hay diversidad de delincuencia de la que se tapa, de la que no se habla, y sobre todo, según la nacionalidad y según la etnia, no se habla. Aparte de que no se habla en general de la delincuencia, pues cada vez que hay una noticia de que, por ejemplo, que han asesinado a una mujer por violencia de género, por maltrato, por lo que sea, se habla que se ha matado a una mujer, pero no se habla de por qué razones se mató a esta mujer. ¿Por qué esta pareja, por qué este macho violento, supuesto macho violento, agredió y mató? ¿Por qué fue violento con esta mujer? Porque tienen que haber razones. Puede haber muchas razones. Por ejemplo, pues como un divorcio, que habló de un divorcio, de una separación, en la cual le iba a expropiar todo el dinero. Se iba a quedar, le iba a tener que pasar una pensión que lo iba a dejar prácticamente a la ruina. Lo iba a dejar prácticamente a la calle. Lo iba a dejar sin poder tener relación con sus hijos. Y esto es una situación muy injusta para el hombre. Una situación que al hombre lo puede llevar a la locura de hacer estallar dentro de él mismo una violencia que puede llevar a la mujer a la muerte. Esto puede ocurrir. Por tanto, cuando hay la muerte de una mujer, en vez de hablar de tanto violencia de género, de tanto hablar de que el hombre siempre es el maltratador, es el violento, es el asesino, es el criminal, y que la mujer es la santa, que la mujer es la víctima, que la mujer es la desemparada, en vez de hablar tanto así y falseándolo tanto, porque se ocultan las verdaderas razones, pues exponer las verdaderas razones. Y además, exponer también muchas cosas que se ocultan. Asesinatos de mujeres, asesinatos de hombres. Si hay mujeres asesinadas a cabo de un año, unas cuantas docenas de mujeres asesinadas, por ejemplo, lo que es normal todos los años, pues ¿cuántos hombres hay asesinados? ¿Y cuántos hombres hay asesinados por las mujeres? Tema de los malos tratos. ¿Cuántos hombres hay que sufren malos tratos de las mujeres? Porque no solo son los malos tratos físicos, también son los malos tratos psicológicos. Los malos tratos de los chantajes, los malos tratos de maneras que son pues, básicamente malos tratos psicológicos. Y esto lo sufren mucho los hombres. O porque no se habla, por ejemplo, de los suicidios. Se suicidian más hombres que mujeres. Los hombres ya no soportan la vida, están en un nivel de depresión, están en un nivel de desamparo, están en un nivel de dejadez absoluta, total, sin ningún tipo de apoyos, que ya no soportan vivir y se suicidan. Y cuando una persona se suicida, tiene que tener sus razones. Esto es un problema más social. Y esto es uno de los, por ejemplo, de los problemas que se tienen que hablar. No solamente problemas de asesinatos de género, de violencia de género, que en comparación son, pues, una parte muy pequeña. Pues estos son, por ejemplo, otros de los temas que también se tapan. Son muchos de los temas que se tapan. Además, por ejemplo, pues podríamos hablar de que están destruyendo los pantanos. Sin pantanos no vamos a poder tener agua. Y esto que estamos sufriendo en estos momentos una fuerte ola de calor temporal que a cabo de pocos días ya saldrá. Pero España se está quedando sin agua. Y si no tenemos agua, pues no tenemos materia prima para la agricultura y para la ganadería, que la necesitamos para comer y para que los precios no sean tan altos como ahora. Pero esto el gobierno lo provoca. Destruye las presas para que no haya agua, para que no hayan cultivos, para no favorecer a la ganadería. Y tampoco limpia los montes ni los campos por aquello de la Agenda 2030 de no que sé qué rollo de medio ambiente, rollo ecológico. Pensar, los pastores, por ejemplo, con sus animales que llevan a pastorear, los animales comen la hierba y hacen un efecto desbrozadora. Dejar la hierba a mínimos y en una montaña, en un campo con la hierba a mínimos, es más difícil que se produzca un incendio. O los trabajos de desbrozar, de limpiezas de bosques, que no lo consiente el gobierno y claro, la hierba crece por sí misma. Se queda seca
Esto es un polvorín, es lo ideal, lo adecuado para un incendio. Pues les interesa que hayan incendios, incluso lo provocan, aunque no lo digan o aunque lo tapen. Porque si hay incendios, pues podrán hablar más de cambio climático, y con las historias de estos de cambio climático, pues que hay que cambiar las fuentes de energía, por ejemplo, poner placas solares en todas estas zonas que se arrastran como fuego, pues luego las ponen en unas condiciones de poner placas solares. Esto, bueno, sí que genera alguna energía, pero por la mínima, pero dejan de ser zonas verdes que no limpian el medio ambiente y además contribuyen a que se recaliente más la atmósfera, porque en donde no hay zonas verdes, en donde no hay árboles, en donde no hay vegetación, pues se produce la tierra, produce un efecto radiador que calienta más, digamos, en vez de un efecto invernadero, bueno, un efecto invernadero de dar más calor, no frío. Y por esto, pues hay mucho más calor y deriva más en sequías y llueve menos. Esto está provocado por el gobierno, no lo explica bien. O sea, el gobierno tapa muchas cosas, pero utiliza los medios de comunicación para transmitir los mensajes que ellos quieren. Una de las formas de esta distracción es lo del Mundial. Ahora España está muy contenta porque somos los campeones del mundo en fútbol, o al menos en fútbol femenino. Y luego le han añadido la polémica, la tontería del beso, para hacer ver qué se considera lo bueno, qué se considera lo malo. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Las mujeres, las víctimas, y los hombres, pues los malos. Se ha hablado ahora también, como dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz, de que las futbolistas tendrían que cobrar igual que los futbolistas. Y sabéis que los futbolistas gastan una pasta gansa muy grande, ganan millones. Pero claro, como en todas las profesiones, la gente que gana mucho dinero está en función de lo que generan de dinero. El dinero que generan, el dinero que aportan, los beneficios que por su propia persona aportan. Si hay unos futbolistas que aportan mucho dinero a la federación, pues entonces se puede pagar mucho más, o a los clubes. Los clubes se pueden pagar mucho más si los futbolistas con sus goles, y luego con los contratos de los televisivos, contratos de los sponsors, los patrocinadores aportan más dinero, pues los tienen que pagar más. Con las mujeres, pues lo mismo. Si las mujeres no aportan tanto, pues tampoco no pueden cobrar un sueldo tan alto. ¿Que cobran más hombres que mujeres? Pues, por ejemplo, en el mundo del cine depende del artista. Da lo mismo que sea hombre o sea mujer. Si es una actriz que hace películas que vende mucho y genera muchos beneficios, pues lógico que cobre mucho más. O si es un artista de cine también. Por esto, los actores y las actrices más famosas son las que más dinero ganan. O, por ejemplo, en el mundo del modelaje, en los desfiles de moda, pues ganan más las mujeres que los hombres, o generan más dinero. O en el mundo de la pornografía, las mujeres generan más dinero que los hombres. Haces vídeos donde salen mujeres, se gana más dinero que en vídeos que solo salen hombres, por eso los hombres ganan mucho menos. Y esto es lo que la ministra de Trabajo o la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz no sabe verlo. Pide igualdad, pero si ponéis a todos iguales, los que tienen talento, los que van al lado de los que son unas nulidades, que no valen nada, pues si tienen que ser todos iguales, pues los que van no trabajarán y los que no valen seguirán como están. Y esto no va a aportar ninguna riqueza, ningún beneficio para nadie. Esta es la lógica. Esto es lo que dice que hay unos ministros que son unos tontos de culo, que son un nivel de ignorancia, de borricos, de que no saben nada, que hacen el ridículo, incluso con lo que me indican, lo que explican, lo que dicen, pero va bien, porque así sabemos del nivel de estos ministros, que no saben mucho. Y también da lugar a debates. Por ejemplo, pues, como estoy hablando en este vídeo, que os estoy ilustrando un poco, os estoy exponiendo mi punto de vista y mi opinión. Bueno, creo que el vídeo ya se ha alargado bastante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes os pido, como os decía al principio, que me pongáis un me gusta para saber que os ha gustado y que os suscribáis los que todavía no estáis suscritos, porque así llegaré a más gente en el YouTube. Y además también me va a provocar una mayor satisfacción a mí saber que os ha gustado y saber que cada vez puedo tener más suscriptores para seguir haciendo vídeos
que de entrada de momento solo los hago por afición, pero que también para compartir mis conocimientos con vosotros. Bueno amigos, pues digo, hasta el próximo vídeo. Os deseo que tengáis un buen día. Adiós.